Hola amores, bienvenidos a una comparación de perfumes de la casa Lancôme. Nos vamos a ir a comparar dos perfumes de La vida es bella y ya sé que va a parecer un poquito bastante injusto y descompensado porque vamos a comparar un eau de parfum contra un eau de toilette. Sí, pero bueno, dentro de todo lo que son distintas características, veremos que a veces puede ganar lo que es un aroma frente a lo que sea la intensidad o la duración. Vamos con ellos, porque hoy tenemos aquí lo que es la versión eau de parfum de La vida es bella, el perfume clásico que todos conocemos de este perfume, frente al perfume de La vida es bella Éclat eau de toilette. Aquí lo tenemos. Dos preciosidades de perfumes, que bueno, para empezar, mirad la diferencia en lo que es la cristalería, este como más cuadrado, este es alargado y por supuesto fijaros esos cristales que brillan de esta manera completamente preciosa, un trabajo magnífico. En este también está la versión eau de parfum, pero tan solo tengo la muestra, así que haremos la comparación con estos. ¿Y qué diferencia hay con el eau de parfum? Los aromas, la composición de aromas que es un poquito diferente. Bueno, iniciando esta comparación, ¿cuál de ellos tiene mayor duración y mayor intensidad? Sí, La vida es bella, tiene mayor duración y mayor intensidad, pero también hay que entender que porque es uno de parfum, ¿de acuerdo? Tengo que decir que en mi caso, Éclat también es un perfume que aunque es versión eau de toilette, tiene buena duración. En el caso de la intensidad, hemos de tener en cuenta que es como más delicado, una intensidad media, media suave, pero que es bonito, delicado, y es esa la función que nos quiere transmitir con su aroma, ¿de acuerdo? Menos estallido, sino algo más delicado. Nos preguntamos, ¿puedo tener uno si ya tengo el otro? Perfectamente, porque son lo suficientemente distintos en cuanto a su aroma para entenderlo así, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con un poquito esa descripción, y en esa descripción es donde nosotros tenemos que saber nuestros gustos y aplicarlos a la hora de elegir el perfume y cómo es cada uno de ellos. Veréis, cuando estamos con La vida es bella, el eau de parfum que ya todos conocemos, o casi todos, nos vamos a encontrar un perfume que ha hecho historia porque ha sido un boom y luego fue súper imitado, y hay montones de perfumes que tratan de seguir esa línea de frutas dulces con entorno floral. Es así. Porque efectivamente este tiene un corazón dulce de grosellas, pera, un conjunto de frutos que lo exalta con una buena dosis de dulzor. Lo endulzan con praliné y vainilla. Esto incluso tiene luego en el fondo un poquito de abatonca para darle un poquito más de dulzor. El conjunto floral también le da cuerpo, le da forma, le da personalidad a este perfume, entre iris, jazmín y flor de azahar de naranjo. Fondo de pachulí y, como decía, toquecito de abatonca. Lo que tenemos en conjunto es un perfume que ha sido súper reconocido, es súper ventas, cada Navidades lo anuncian más y más, y realmente sí es verdad que es un perfume que huele muy bien. Es muy dulce, pero huele muy bien, es muy reconocible su aroma, su olor. Frutas dulces, y es muy agradable, muy femenino, y realmente aún hoy en día para mí es casi un infaltable. Es verdad que cuando yo quiero un perfume que no sea igual a todo el mundo, cuando vas a una celebración, un momento, una ocasión especial, pues quizá y no sea ese perfume que yo me pondría para hacer un aroma especial. Sin embargo, funciona bien, huele bien, y realmente es de esos perfumes que cuando lo llevas puesto la gente lo reconoce y te lo dice. Bueno, hemos entendido ese juego de frutas endulzadas con praliné, vainilla y conjunto floral, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa cuando nos vamos a Éclat eau de toilette? Mirad, cuando yo probé por primera vez este perfume fue un wow. A mis hijas les gustó también un montón, porque es un perfume
bonito, delicado, creado para encandilar, porque huele tremendamente bien y es un perfume elegante y refinado. Diríamos que todas esas frutas y todos esos dulzores que nos llegan de La vida es bella, los han escurrido, los han agarrado así, los han exprimido y los han quitado fuera, todo ese extra de dulzor, y dejan lo justo y necesario en este perfume, que lo catalogan como ámbar floral. ¿Qué nos vamos a encontrar? En lugar de frutas excesivamente dulces nos ponen mandarina, que aquí viene en una tonalidad muy rica, muy agradable, con cítricos. O sea, tenemos una parte fresca, dulce, muy poquito dulce, porque la mandarina nos da una parte entre un dulce ligerito, no es una mermelada, pero viene refrescado. A estas frutas las rodean nuevamente de flores, flores muy parecidas a las que nos encontramos en el primer La vida es bella. Jazmín, iris, flor de azahar de naranjo, y aquí le incluyen el nerolí, para darle como un frescor que se va a unir a las partes cítricas del inicio, y lo tenemos en un conjunto bonito, personal, fresco, floral, muy bonito, pero tiene sus toquecitos de personalidad. Dulzor, un poquito de vainilla de Haití, pero en su justa medida. Le ponen también personalidad ambroxan. Es importante saberlo porque a no todo el mundo le gusta el ambroxan, que lo encontraremos en el fondo. También tiene el pachulí. Perfecto. Hasta ahí todo bien, pero digamos que lo edulcoran con un poquito de almizcle blanco, que el almizcle blanco, como a veces os comento, es como el edulcorante de los perfumes, que de cierto modo, ¿no habéis probado edulcorantes con leche que te sabe un poquillo distinto? Pues eso es lo mismo, no la leche aquí, sino ese edulcorante que le va a dar como una personalidad especial a estos cítricos y a estas frutas. Pero una de las partes también muy importantes que encontramos aquí en este perfume que le da esa personalidad es el té. El té yo creo que igualmente se funde entre los cítricos, las frutas y las flores y le va a dar una tonalidad ligera, bonita, delicada. Y es esa la personalidad de este perfume, como algo más delicado, a mí esa es la sensación que me da, es más elegante que la parte tan frutal dulce de La vida es bella. Por eso os decía al principio que a veces lo bonito puede ganar a esa duración y esa intensidad, porque este perfume, con lo bonito que es, te puede volver loca y te lo reaplicas cuando haga falta. Por supuesto, es uno de toilette y está pensado para refrescarnos, pero refrescarnos de una bonita manera, tan bonita, tan delicada y tan especial, que merece mucho la pena probarlo y descubrirlo. Es esta versión Eclat, ya lo sabéis. Bien, poniéndonos ante ello, ya quizá vosotras sabéis mejor esa personalidad que os gusta más en los perfumes, por eso digo siempre que os tenéis que conocer. Sabiendo ese conjunto, flores, frutas de uno y otro, ya podéis imaginar cuál os gusta más. Bien, los dos son perfumes muy femeninos. Los dos son perfumes femeninos, bonitos, delicados. Es más, tan femeninos que yo diría que son de ese tipo de perfumes que los puede llevar cualquier edad en este caso, ¿de acuerdo? Mis hijas les gusta muchísimo ambos perfumes y los llevarían puestas. O sea que hablamos de adolescentes y yo ni digamos, realmente son perfumes que los veo para todas las edades. En este caso, este tipo de perfumes, sí es verdad que, vamos a ser sinceros, la mayoría de la gente cuando va a una boda, una comunión, un cumpleaños, se pone La vida es bella, porque es un perfume que les gusta para resaltar y demás. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, mira, de diario no veo ninguno de los dos. Quizá, y digas, bueno, hay montones de perfumes que se quieren parecer a La vida es bella, desde perfumes de Zara a montones. Pues te compras una de estas parecidos o clones.
y lo usas de diario, pero yo La vida es bella lo reservaría para esos momentos en el que quieres llamar la atención con el perfume. Y me pasa lo mismo con Eclat, es que es un perfume tan bonito que sí es verdad que por su frescor podía... casi todo el año, yo es casi de dulce para todo el año. Y un Eclat es tan bonito que lo podría utilizar absolutamente todo el año, pero sí quizá, y ese frescor que nos da, lo llevaría un poquito más a momentos especiales, pero de primavera-verano, por darle un poquito más de frescor, ¿no? Pero momentos bonitos, quizá y no todos los días, no solamente de sport, no para el día a día, pero sí para esos momentos un poquito más especiales. Pregunta obligada, que por supuesto es mi opinión y no os fiéis nunca solo de las opiniones de los demás, ni porque yo lo diga, ni porque sea lo que a mí me gusta siempre. Por favor, probar vosotras las cosas. Yo entre los dos, ¿con cuál me quedaría? Veréis, mi opinión es que me gusta tener La vida es bella, porque al final siempre encuentras un momento de ponerte unos sprays, lo vamos usando porque está bien tenerlo ahí, pero lo entendemos perfectamente si, yo qué sé, en ese sentido de que es un perfume masificado, que mucha gente lo conoce, que hay montones de marcas que han usado ese conjunto de frutos rojos rodeado de flores y tal, o sea, muchas sensaciones de perfumes que te pueden recordar al perfume de La vida es bella, ¿verdad? Y tristemente un perfume que ha sido tan especial termina siendo demasiado masificado y es una pena, es una pena. Y precisamente por eso, cuando yo pruebo, aunque sea una variedad de este mismo perfume que me engancha el olfato, a mí, en cierto modo, me merece más la pena. Y yo, entre estos dos perfumes, al menos al día de hoy, en este momento, sí que me quedo maravillada. Y si yo tuviera que elegir uno de los dos, me quedaba con el Eclat. Me gustan los perfumes muy intensos. Me gustan los perfumes, lógicamente, que te duran todo el día. Pero no siempre es así. Y no siempre es necesario. Y en este caso creo que el perfume, el aroma de este eau de toilette, que juega con una mandarina tan bonita, tan delicada, jugando con ese aroma de una forma tan bellísima, creo que encontraría perfectamente el momento de utilizar un perfume tan bonito como este Eclat Eau de Toilette. Así que si yo me quedara con uno de los dos, sería el Eclat. Precioso, delicado y desde luego muy muy bonito. Principalmente se lo recomiendo a aquellas de vosotras que os guste ese alma de La vida es bella, y aquí ya se distingue bastante, es bastante diferente, ¿de acuerdo? Pero que os guste algo bonito, delicado. Creo que es muy bonito y no está tan utilizado, ni está tan masificado, ni la gente habla tanto de él como se merecería, porque es un perfume muy, muy bonito. Chicas, chicos, ¿tenéis estos dos perfumes? ¿O los habéis probado? ¿Os gusta más uno? ¿No os gusta ninguno de los dos? ¿Os encantan los dos? Pues contadme qué os parecen y por supuesto compartid vuestra opinión con nosotros, que siempre es de gran ayuda. Las reseñas de estos dos perfumes las tenemos en el canal, te aparecerán por acá para que puedas seguir descubriendo un poquito más. Amores, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.